Saludos, ¿cómo están? Bien. Bien. Dios le bendiga a todos. Amén. ¿Cómo se siente? Bien. Pues alegre de que estén todo bien y nosotros de este lado también estamos bien. Iniciamos esta segunda parte del tema que desarrollamos en la pasada conferencia. Ese tema es Adán y Cristo. Esos dos árboles que menciona el libro del Génesis que Dios plantó en el jardín del Edén, hace alusión, hace referencia a Cristo. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal hace referencia al hombre y a la mujer. Y por eso esos dos Adanes tienen, tanto el primero como el segundo, tienen dos ministerios distintos, pero trabajan para la misma viña del Señor. ¿Por qué? Porque fueron hechos con dos ministerios opuestos, contrarios y diferentes, distintos. Pero todos trabajan con el mismo propósito para la evolución del ser humano. Así que en esta segunda parte vamos a leer algunas lecturas que nos van a seguir ayudándonos y generando luz sobre el tema. Así que iniciamos dándole la gracia a Dios como siempre, porque Él es el que nos da todo lo que tenemos, nos da el ánimo, la voluntad para continuar, para buscarle y para implorar su favor, su misericordia y su conocimiento, sus sabidurías, su inteligencia. Así también, de igual manera, le damos la gracia a cada uno de ustedes porque siempre se han sacrificado y luchan también por trascender. Nosotros de este lado, como siempre, con el mismo amor, la misma voluntad y el mismo deseo. De un lado la joven Evelyn Hernández. De otro lado el hermano José Alberto Almonte en las cámaras. Y un servidor quien le habla, su hermano Julián de Paula. Siempre en la más amplia y plena disposición de configurar un mensaje de utilidad para todos. Para cada uno de ustedes y también para los amigos que nos siguen a través de las redes. Así que para darle inicio en el día de hoy a nuestra tarea, vamos a oír la primera lectura. En Apocalipsis 22, del 12 al 15. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Muchas gracias. La lectura leída del libro del Apocalipsis, capítulo 22, versos del 12 al 15, es una lectura que, aunque es corta, tiene un mensaje un gigantesco mensaje. El revelador inicia diciendo: he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Obviamente, recompensa significa un premio, ya sea a los que han seguido el camino del bien o a los que han seguido el camino del mal, el camino de la desobediencia, el camino del caos, el camino de la maldad. Por eso dice él: yo tengo ese galardón, ese premio en mis manos, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último. Esto de que yo soy el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega, también son apelativos, nombres
por el cual hemos llamado a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Son nombres por el cual lo identificamos. Así que Él es el que está encargado como juez justo de darle a cada quien conforme a su obra. Por eso dice Él, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta a la ciudad. El concepto o la frase bienaventurados los que lavan su ropa, también esa frase entra en el mundo esotérico, en el mundo del ocultismo, porque aquí él hace una declaración de algo que se dijo en el libro del Génesis. Después que Dios puso el hombre y la mujer en el jardín del Edén, dice el revelador del Génesis que Dios mató un cordero y le hizo a Adán y Eva túnica de pieles, porque ellos estaban desnudos. Desnudo está una persona, un hombre o una mujer que no tenga ropa. Pero el error está en nosotros darle un sentido literal a esa idea, a ese concepto. Porque ropa se entiende y se conoce por ropa una blusa, un poloché, una camisa, un pantalón, una falda en una mujer, un vestido. Pero nada, no tiene nada que ver con eso la ropa que Dios le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén. Porque con esta palabra Dios revela un misterio muy poco conocido por la mayoría de las personas. Cuando un hombre o una mujer desencarna a lo que nosotros llamamos muerte, ese hombre y esa mujer sigue existiendo igualito que cuando estaba en el plano físico. Entonces ahí es cuando está desnudo. Cuando pierde el cuerpo físico. Es decir, por ejemplo, en la muerte y crucifixión de Jesús, dicen que los fariseos tiraron suerte sobre la ropa de Jesús y la partieron en dos. ¿Ustedes saben cuál ropa fue sobre la cual ellos tiraron suerte y la partieron en dos? Fue el cuerpo físico. No fue la túnica de algodón que uno se pone, no fue el pantalón, no fue la camisa. Hace referencia al cuerpo físico. Cuando Dios dice que Adán y Eva estaban desnudos en el huerto del Edén y Dios lo vistió, hace referencia a la parte carnal. Porque cada alma, Dios le prepara un cuerpo para que venga a aprender, a desarrollarse, a ganar experiencia en este plano físico. Entonces, ese cuerpo físico, después que Dios se lo dio a Adán y a Eva, fue el que le provocó la caída. Y es la parte del hombre y la mujer que le provoca la caída. Por eso Pablo habla en Gálatas de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Dice que el apóstol que los deseos de la carne en el hombre y en la mujer se oponen a los deseos del espíritu, y los deseos del espíritu se oponen a los deseos de la carne, y que son contrarios y opuestos entre sí. ¿Por qué? Porque la carne tiene tendencia al mal, pero el espíritu tiene tendencia al bien. Por eso dice aquí el revelador: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta a la ciudad. ¿Qué es lavar sus ropas? Lavar su ropa es eliminar todos los defectos cárnicos que tenemos. O sea, los pecados.
adulterio, lascivia, odio, rencor, resentimiento, mentira, engaño, etcétera, etcétera. Eso es lavar su ropa. Lavar su ropa es eliminar los defectos cárnicos, eliminar los pecados, eliminar la falta, los defectos. Porque el propósito de Dios con cada uno de nosotros es hacernos perfecto, hacernos inmortal, hacernos espiritual, hacernos celestial, hacernos incorruptibles, hacernos espiritual, celestial, incorruptible, inmortal. Y cuando nosotros hayamos logrado ese propósito, entonces somos semejantes a Dios y a imagen y semejanza de Dios. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, hablándole a su feligresía, él dice: hermanos, todavía en nosotros no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía nosotros no hemos logrado el propósito, todavía nosotros no hemos llegado a la meta. Pero esperamos al Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que llegue a ser semejante al cuerpo de la gloria de Él. Y si dice que esperamos al Señor, el cual se encargará de transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que llegue a ser semejante al cuerpo de la gloria de Él, obviamente está diciendo de manera implícita que todavía no somos lo que seremos. Así que cuando una persona lava su ropa, para tener derecho al árbol de la vida, para tener derecho a la vida, que es y debe ser el propósito de cada hombre y de cada mujer, eliminar su defecto, eliminar su pecado, de su mente y de su corazón. Porque todo lo que revela el Nuevo Testamento dice que Jesucristo, lo primero fue que no nació de pecado. Segundo, nunca cometió pecado. Nunca desobedeció. A Adán, aquel hombre que cayó en el huerto del Edén, fue todo lo contrario de lo que fue Jesús, el Cristo. Entonces, por eso es que dice el apóstol Pablo: hermanos, todos nosotros tenemos que llegar a la anchura y a la estatura del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo es el modelo a seguir, el ejemplo a imitar. Él es el juez, el que va a juzgar todas las almas. Por eso dice el apóstol Pablo que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir de Él según nosotros hayamos hecho en el transcurso de nuestra vida por este plano terrenal. Y Él, esa es una de las declaraciones que Él hace. Es aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Dice el revelador del libro de Génesis que cuando Dios vio que el hombre cayó en pecado, en iniquidad, lo sacó del huerto. No fue del huerto que Él lo sacó, porque en el huerto estamos. Él lo sacó fue de su familia, lo sacó de su reino, lo sacó del mundo de luz, del mundo del conocimiento, del mundo de incorruptible, porque ya se habían corrompido, como lo está la sociedad hasta el día de hoy. Entonces, obviamente, después que uno lava su ropa, tiene derecho a dos cosas: al árbol de la vida, o sea, la vida, y tiene derecho a volver al reino de Dios, que es lo que significa entrar por la puerta a la ciudad. Y dice en el verso 15: mas los perros estarán fuera. Esos perros a lo que hace referencia no son perros de cuatro patas. Es bueno que eso esté claro en nuestra mente y en nuestros corazones. Cuando Dios juzga la humanidad,
no está juzgando a los animales. Cuando Dios le habló al hombre, le habló al hombre, no le habló a animales. Y para los animales no hay ley. La ley está para los hombres y las mujeres. Y a los hombres y a las mujeres es que Él le habla. Nosotros somos evolutivos. Nosotros venimos desarrollándonos desde las criaturas más inferiores que existen hasta las más superiores. Pero Dios no le habló a ningún tipo de criatura animalesca, animales, ¿no? Dios le habló al hombre y a la mujer, cuando ya encarnaron como hombre y como mujer. Y así es que Dios sigue hablándole, cuando ya encarnamos como hombre y como mujeres. Entonces, obviamente, cuando Él dice, más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Parece mentira, pero es cierto. En el mundo secular donde vivimos, la verdad no se vende. La verdad no tiene acogida. La verdad ni se conoce ni se habla. Por eso es que ustedes ven que cuando Dios envía un profeta, envía un maestro, el mundo entero lo odia. ¿Por qué ustedes creen que Jesucristo fue odiado, aborrecido desde antes de nacer? Es porque era un ser de luz. Era porque venía del mundo superior. Entonces, la gente que vive en el mundo inferior extraña, desconoce todo lo que son del mundo superior. Y no lo ama. Porque en el universo hay una ley que es la ley de atracción. La ley de atracción dice, los semejantes se atraen, pero los desemejantes se repelen. Atraerse quiere decir que se siente bien uno con el otro. Se apoyan mutuamente. Pero los desemejantes se repelen. ¿Qué quiere decir repelerse? Que se rechazan. Por eso Jesucristo fue tan rechazado, fue tan odiado, porque no tenía una mentalidad semejante a la de nosotros. Ustedes no ven que el libro del Evangelio de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero a todos los que les recibieron Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, es bueno que nosotros sepamos que cuando Jesucristo vuelva a visitar el planeta, todos los hombres y todas las mujeres que estén cometiendo el pecado que cometió Adán y Eva, de la misma manera que fue rechazado hace 2000 años, así mismo lo van a volver a rechazar. Porque todos los acontecimientos de orden cósmico son cíclicos, son repetitivos. En el universo hay una ley que es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Cuando Jesús vino, lo primero en desecharlo, en aborrecerlo, fueron los maestros de la ley. Toda la gente que organizaba, que dirigía grupos religiosos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque la mayoría de las personas de antes y ahora también cree que conoce, cree que entiende, cree que tiene conocimiento, cree que tiene inteligencia, pero lo que tiene es la cabeza y el corazón llena de prejuicios, llena de tradiciones y llena de costumbres. Entonces, cuando nosotros seguimos costumbre y no seguimos los principios básicos de la ley de Dios, entonces esa costumbre empañan la ley de Dios. Y para nosotros disipar esa costumbre, esos prejuicios, esas tradiciones, tenemos que tener conocimiento pleno de los principios básicos de la ley de Dios, de los principios del bien. ¿Por qué? Porque
Es como dijo el revelador del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Dio luz. Y todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a ella para que sus obras no le sean reprendidas. Pero todo aquel que obra en Dios, viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en la luz. Así que un hechicero, un fornicario, un homicida, un idólatra, es propio de una persona que ama la mentira y que hace mentira. Una persona que conozca la verdad. Lo primero es que no es fornicario, no es hechicero, no es idólatra y no es objeto de costumbre ni de tradiciones de hombre. Porque lo primero que una persona tiene que transformar, tiene que cambiar es su forma de pensar. Porque ¿por qué nosotros la mayoría de las veces actuamos mal? Tenemos malas obras y malas costumbres. Es porque tenemos malos pensamientos. Donde no se cambian los pensamientos, no se cambia de actitud. Y por eso vivimos en las tinieblas. Vamos a seguir, pero no sin antes leer la próxima lectura. En 1 Corintios 15, del 39 al 58. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de la bestia, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Al cuerpo animal y al cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, que es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se hayan vestido de incorrupción y esto mortal se hayan vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón es la muerte del pecado y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Muchas gracias. La lectura leída está tomada de la primera carta a los Corintios 15, del 39 al 58. Y el apóstol Pablo nos escribe a nosotros en estos precisos momentos, no a los corintios. Y él inicia diciendo, no toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias. Otra la de los peces y otra la de las aves. En el 40, él dice, en el verso 40 dice él, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales.
Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Obviamente, cuando nosotros oímos que la misma palabra de Dios habla de los ángeles, los serafines, los arcángeles, y hablamos de Cristo y hablamos de Dios, estamos hablando de cuerpos celestiales y de cuerpos espirituales. Esas son personalidades que ya no están encarnadas. Porque todo el que encarna en este mundo es porque todavía no ha terminado su evolución. Todavía le faltan aprender y todavía tiene defecto cárnico. Y un detalle muy importante es cuando el apóstol nos dice que una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Cuando hablamos de glorias, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del material, por decirlo de alguna manera, de lo que estamos hechos. Cuando hablamos de gloria, estamos hablando del material que estamos hechos. El mismo Señor dijo, en cierto lugar por ahí, que posiblemente lo vamos a leer después. Él dijo, toda carne es como heno, y toda gloria del hombre como flor de heno. La flor nace, se ve muy bella, muy bonita, y luego llega el tiempo que se seca y se cae. Así es toda gloria del hombre. ¿Qué es lo que insinúa el apóstol con esto? Que nosotros aprendamos a diferenciar el material que ahora tenemos, del cual estamos hechos, del material del cual cuando hayamos llegado a la meta, entonces vamos a estar hechos. Recuérdense que desde el principio Dios dio, hagamos al hombre como uno de nosotros, y conocedores del bien y del mal, y a nuestra imagen y semejanza. Entonces, obviamente, Dios no es carne. Cristo, aunque una vez encarnó, ya hoy día no lo podemos conocer así, porque Él desencarnó. Los ángeles de Dios son espíritus, no son carnales. Y la gloria de los espirituales es eterna, pero la gloria de los terrenales es temporal. Entonces, el reino de Dios es eterno. Es decir, que después que hayamos vuelto al reino de Dios, hayamos logrado la purificación, entonces seremos como ellos. Porque ciertamente, en un libro de hermenéutica que yo estudio, o lo estudié, dice que nosotros los mortales no tenemos a veces ni la más mínima idea de la personalidad sumamente desarrollada que hay en el mundo superior. Y aquellos que hoy son celestiales, inmortales, inmortales, en tiempos remotos del pasado fueron hombres y mujeres como nosotros. Pero ya trascendieron, ya terminaron su evolución en todo lo que tiene que ver con este plano terrenal. Aunque después que ya uno desencarna y llega a la meta de ser inmortal, de lograr la inmortalidad, es obvio que de ahí en adelante se sigue aprendiendo, se sigue evolucionando, pero por lo menos ya salió de todo lo que son podría yo decir, este estiércolero. Así que también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. Se siembra cuerpo animal y se resucita cuerpo espiritual. Aquí no habla de
del ministerio de Adán, del primer Adán y el ministerio del segundo Adán, porque nos está hablando de la siembra y de la siega. Entonces, el ministerio del árbol de la vida es el ministerio de la siembra en la viña del Señor. Y el ministerio del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, de Adán y Eva, es el ministerio de la siembra. Así es que por eso que dice Pablo, en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Cristo ciega y Adán siembra. Y es como dice la revelación que estamos leyendo. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán un alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que hace referencia al Señor, es celestial, es del cielo. Y él dice, ¿cuál es el terrenal? Tales también son los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también son los celestiales. Él le está diciendo que así como son los terrenales, es que son, así como es el terrenal, así es que son todos los terrenales. Y así como es el celestial, así es que son todos los celestiales. O sea, nada más hay dos tipos de gloria. La corruptible y la incorruptible. La mortal y la inmortal. La espiritual y la celestial. Ahora nosotros estamos como el primer Adán, pero después estaremos como el segundo. Cuando hayamos logrado la meta, cuando hayamos logrado el propósito. Como cuando hayamos logrado la purificación. Entonces, el apóstol nos dice, he aquí que os digo un misterio, hermano. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Lo que usa la muerte para vencer al hombre y a la mujer, para llevarlo a la muerte, es el pecado. Pero cuando el pecado no se apodera de nosotros, entonces la muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué Cristo no murió? Porque no tuvo pecado. El pecado trató, él fue tentado en todo, pero nunca lo venció, nunca se dejó vencer. Lo que hizo Jesús fue lo que hizo Jacob. Jacob, hay una historia en la Biblia que habla que Jacob se encontró con el ángel de Jehová y luchó con él desde el anochecer hasta el amanecer por su bendición. ¿Y qué le decía Jacob? Si tú no me bendices, no te va, no te suelto. Y cuando amaneció, le dice el ángel, suéltame, porque tú has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces, el ángel de Jehová bendijo a Jacob y se fue. Eso fue lo que hizo Jesús, luchar por su bendición. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, luchar por nuestra bendición. Y cuando hayamos luchado con los hombres y con Dios, entonces vencemos. Porque Dios nos puso en este espacio terrenal. No fue para que fuéramos vencidos, sino para que nosotros venciéramos. Por eso dice Pablo, venzan el mal con el bien y triunfaremos. Más sean gracias dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra de Cristo. ¿Qué quiere decir estar firme? ¿Qué quiere decir ser constante?
Eso quiere decir no titubear en la meta, en el propósito, en el fin. Creciendo en la obra del Señor. En la obra de Cristo, no en la obra de Adán. Porque cuando Dios le elige un hombre o una mujer, lo elige para que cambie. Para que cambie el ministerio de Adán por el ministerio de Cristo. Para que cambie las tinieblas por la luz. Para que cambie la ignorancia por el conocimiento. Para que cambie la vida mortal que tú has llevado, como Adán o como Eva, por la vida inmortal que llevó Jesucristo. Para que cambie la vida corruptible y carnal que tú has llevado y que yo y tú hemos llevado, por la vida incorruptible e inmortal que llevó Jesucristo. Porque así como Jesucristo es un modelo de bondad, de justicia, de verdad y de vida, Adán es un modelo de maldad, de injusticia y de muerte. Y cuando tú luchas con Dios por tu bendición, Dios no te da la muerte, sino la vida. Así es que, hermanos, aprendamos a diferenciar el ministerio o la obra de Adán, aquel que cayó en el huerto del Edén, del ministerio y la obra de Cristo, aquel que no cayó en el jardín del Edén. Ahí está la gran diferencia. Hasta aquí hemos traído la segunda parte del tema, Adán y Cristo, aquellos dos árboles que Dios plantó en el jardín del Edén. Así que, hermanos, alegre y contento de poder compartir con cada uno de ustedes estas palabras. Le decimos y le rogamos a Dios que así como nosotros la hemos hecho llegar a sus oídos, el Eterno la haga llegar a sus corazones y que Dios le bendiga, Dios le guarde, y lo dejamos invitado para la tercera parte cuando continuaremos con el tema. Nosotros de este lado, como siempre, agradecidos de Dios y de ustedes, y con la misma voluntad, el mismo deseo y la misma esperanza en cada uno de ustedes, le decimos de un lado la joven Evelyn Hernández, de otro lado el hermano José Alberto Almonte y un servidor quien le habla, su hermano Julián de Paula. Muchas gracias por su participación. Y lo esperamos cuando estaremos nuevamente con cada uno de ustedes, compartiendo la palabra de Dios, hablando sobre los dos Adanes, esos dos árboles que Dios plantó en el jardín del Edén. Muchas gracias y que Dios le bendiga.